Bienvenidos a AgroRegenera, Hardy Cárdenas. En este espacio, la tradición se une a la innovación para impulsar el desarrollo sostenible. Cada episodio reúne historias inspiradoras de productores, expertos, comunidades y organizaciones comprometidas con la tierra. Acompáñenos en el camino hacia un mañana sustentable en AgroRegenera, Hardy Cárdenas. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de AgroRegenera, este podcast de conversación, ¿cierto? Y de análisis y de muchas cosas muy interesantes que vamos a ver hoy día con una persona que es ingeniero forestal, que está ligado a este campo familiar hace muchos años, pero hace unos 8 años comenzó a asumir esta responsabilidad de trabajar los sistemas regenerativos en un campo aquí en la región de Los Ríos, cerca de la ciudad de Futrono. Andrés, bienvenido y muchas gracias por recibirnos acá en tu campo. Muchas gracias y súper bienvenido, Hardy. Muchas gracias, Andrés. Andrés, cuéntanos un poquito de ti. Tú eres ingeniero forestal de profesión. Sí. ¿Dónde estudiaste? Mira, yo soy valdiviano de corazón. Yo toda mi vida la pasé en Valdivia, desde la infancia hasta saliendo de la universidad. Uh-huh. Mis papás son los dos docentes de la Universidad Austral, entonces mi vida ligada a la vida universitaria está desde súper chico. Yo ingresé a la universidad el año 95, mira, hace más años que la cresta. Y ¿cómo se llama? Bueno, salí de la carrera y en ese proceso de salir me fui a trabajar a Curarrehue, a una reserva forestal. Estuve ahí hartos años trabajando metido en la cordillera. Y después de eso me fui a una fundación que partí primero en Santiago y después estuve trabajando en Pucón ligado a la conservación del cóndor andino. Entonces ahí desde siempre a mí me interesó mucho el tema con la naturaleza. A mí me encanta la naturaleza, el bosque, los paisajes naturales. O sea, gran parte de mi vida la he pasado en entornos naturales. Y mi relación con el campo también desde muy chico. Mi abuelo llegó a esta zona de Futrono el año 50. Ya, el año 50 compró un campo. Futrono era muy distinto a lo que es hoy día. Uh-huh. Y boscoso en general. claro, ¿no? Y la conectividad, caminos de ripio muy mal mantenidos, ir a Valdivia eran 4 o 5 horas. Entonces era otro mundo en esos tiempos. Venirse a Futrono era como, yo me imagino una correlación con irse al final de la carretera austral, pues, o sea, está ahí perdido al final del mundo. De hecho, eso le decían los familiares, que te va a ir a meter a Futrono allá perdido en el campo. Sí, sí. Entonces el año 2000 más o menos falleció mi abuelo y nos dejó este campo. Yo siempre seguí trabajando en el campo como ingeniero forestal, haciendo raleo, haciendo manejo forestal. A mí me encanta el manejo del bosque nativo y a través de ese proceso siempre aprendiendo de la naturaleza. Pues, el bosque nativo tiene una gracia muy particular de que el manejo sustentable del bosque nativo no es difícil cuando tú conoces cómo se relaciona el bosque con los ciclos naturales. Entonces, entender los ciclos naturales en un ecosistema te permite usar los ciclos naturales para producir. Entonces, ese mismo aprendizaje, yo después cuando me tocó hacerme cargo del campo y empezar a manejar la ganadería y cambiar a la ganadería regenerativa, fue súper sencillo porque es lo mismo. Es decir, tenías la base, ¿no? Claro. O sea, yo me acuerdo cuando yo estaba en la carrera, fui de las primeras generaciones que pudo elegir una mención. Entonces, la mención que elegimos nosotros fue manejo sustentable del bosque nativo, algo así era, no me acuerdo cómo era. Uh-huh. Y claro, ahí tuvimos un año dedicado solamente al bosque nativo y aprender ciclos naturales. Y con esa base yo salí al mundo laboral. Yo nunca ejercí como ingeniero forestal. Yo creo que una vez firmé un plan de manejo. Yeah. Entonces, pero siempre manejando bosque. Andrés, ¿cómo cuando ya asumes la responsabilidad del campo, en qué condición está este campo cuando tú lo tomas? Mira, para que nos cuentes un poquito cuántas hectáreas de bosque son, cuántas claro, hectáreas de pradera, cuánto ganado había. Cuando a mí me tocó venirme a hacer cargo del campo,
en ese tiempo se hacía el manejo tradicional. El campo tiene cerca de 800 hectáreas, de las cuales 470, 450 son de bosque nativo, y el resto son praderas. Entonces, el campo nunca tuvo un manejo intensivo de su estructura agrícola, por decirlo Ujú. así. Se fertilizaba con lo que se podía, la caja no era muy abundante, entonces siempre se estaba con una visión de que el que estaba fracasando no era el campo, era el agricultor. ¿Cachai? Siempre hay una percepción, y eso yo lo he visto en muchos patrones a lo largo del mundo agrícola, Ujú. de que el agricultor se castiga mucho por no ser capaz de cumplir con los objetivos que le propone un asesor o que le propone en el fondo El sistema, el sistema, claro. eso es finalmente. No, es que el próximo año sí que lo voy a lograr porque el próximo año lo voy a hacer bien. Mm, Siempre el próximo año va a ser mejor. sí. Y siempre viene algo, ¿cachai? Siempre tú quieres hacer un cultivo y resulta que la primavera fue súper dura. Ya, este año fue culpa de la primavera. Entonces siempre había un motivo por el cual nosotros no podíamos llegar a hacer bien el cultivo, no se podía fertilizar todo el campo, llegaba la cuncunilla. Me acuerdo que por esos años tuvimos un brote de abortos brutales, Ujú. donde, no sé, pues de 250 vientres abortaron 80, entonces una tremenda pérdida. Y, mm, y bueno, y con todas esas ir y venires, a mí me tocó hacerme cargo. En ese tiempo estaba súper, mi papá estaba a cargo, entonces yo empecé a trabajar con él los primeros años y, mm, y claro, habían dificultades, la caja no, era súper estrecha, eh, el precio del ternero también no era el mejor. Bueno, siempre el precio es un tema, ¿cachai? Siempre la culpa es del otro, ¿cachai? La responsabilidad está En ajena. general tenemos esa mirada, Sí, desde lo productivo externalizamos mucho los problemas y el mucho. problema principal cuando tú escuchas los relatos es Mm. el precio. Sí, y es que hay un tema de hacerse cargo. Yo creo que una Mm, de las cosas que yo he aprendido en todo este proceso es que la responsabilidad más importante de todas las cosas que te ocurren o que me ocurren en la vida son mías. ¿Cachai? Totalmente de acuerdo con eso. Yo soy el autor y el dibujante de este camino que estoy trazando. Entonces, si es que yo no asumo responsabilidad de los resultados que tiene mi vida, entonces nunca voy a poder tener la autoridad para cambiarla. Mire, hay una reflexión bien bonita y de argumento todavía lo que tú estás mencionando. Tiene que ver también con el control. Es decir, es bueno poner el control sobre lo que yo puedo dominar Claro, en vez de lo que está afuera, sí, porque nunca voy a saber el precio del sí, fertilizante, el precio del ganado, sí, pero más nos preocupamos de eso sí, que realmente de nuestra responsabilidad que está en el suelo, en el pasto, en el absolutamente. ganado. Sí, yo creo que eso hay una forma de ponerlo súper eh, como que bonito de decirlo. Mm, Hay responsabilidades que están a tu alcance y el resto de todo está en manos de Dios, ¿cachai? ujú. Tú puedes decir, no, es que la culpa fue del clima, la culpa fue del precio, la culpa fue pero Sí, todas esas están muy ajenas y muy lejos muy de tu lejos, alcance. Entonces, totalmente. deja eso en manos de Dios y cuáles son las manos, qué está al alcance de la mano del hombre, por decirlo así. Exactamente. Entonces, hay cosas que son concretas y donde nosotros podemos entrar en acción. Además que es desgastante. No, y el rumen mental Uf, es tremendo. O sea, la desvelada que te pegáis en la noche por tratar de controlar el clima es tremendo, sí, ¿cachai? tal cual. Entonces, puta, no. El asunto, bueno, y en ese camino yo me enfrenté, chuta, a una caja súper estrecha, Ujú. eh, pero lo más importante que nos pasó en ese tiempo es que nació mi hija y con el nacimiento de mi hija vinieron cosas que nosotros no teníamos para nada planificado con mi señora en ese tiempo, que era, mi hija nació con una alergia alimentaria múltiple. Entonces era múltiple, o sea, reaccionaba con una Claro. alergia tremenda a todo. Entonces la dieta que tuvo, que se redujo en el menú fue muy grande. Hasta el día de hoy mi señora tiene repercusiones en su sistema digestivo por los cambios brutales que tuvo que hacer para ajustarse y permitirle a mi hija tener una buena lactancia. Ujú, ¿Cachai? perfecto. Entonces, en ese Proceso. despertar, ¿cachai? Que nos tocó, me tocó empezar a ir al supermercado a leer las etiquetas y ver qué son los ingredientes. Pues. No podía tener soya, no podía tener trigo, no podía tener las trazas, todo eso ahí hay que controlarlo. Y más encima,
en ese empezar a investigar de las etiquetas, nos empezamos a enterar, o yo me empecé a meter en el mundo de los agroquímicos Ujú. y la repercusión que tiene los agroquímicos sobre la flora intestinal. ¿Cachai? El tremendo Es decir, hay una relación directa. directa, Mm. ¿cachai? Y eso tiene, y hay paralelos súper bonitos que ocurren entre el suelo y el sistema digestivo, ¿cachai? Entonces eso es súper interesante. Mm. Pero lo importante es que en ese momento yo empecé a seguir a un doctor gringo, que es Zach Bush, que tiene una tremenda investigación sobre los efectos de los agroquímicos sobre la microflora intestinal, la Ujú. microbiota. Sí. Y empezamos a aprender, yo le contaba, me acuerdo, me iba al día escuchando sus podcasts, entonces volvía y le decía, mira, aprendí esta, y todo eso, mientras pasaba todo eso, yo estaba con el desafío de que la caja del campo y todo El sistema. el sistema no lo podía sostener, era insostenible, ¿cachai? Mm. Yo tenía una caja que se me acababa en 3 meses, ¿cachai? Una presión ahí. Tremenda, y tenía que cumplir, tenía que conservar forraje, tenía que fertilizar, tenía que controlar la concunida. Entonces el gasto que tenía era muchísimo, muy Mm. alto. Mm. Entonces con esas dos crisis que se me juntaron, yo empecé a buscar opciones, empecé a buscar alternativas, y con esta cosa de la magia de los algoritmos de Instagram me empezaron a aparecer videos donde me hablaban personas sobre manejo regenerativo, que en ese tiempo yo no entendía lo que era, y, y la carga animal instantánea, cargas altas, rebaños compactos Mm. que pastorean intensivamente, que no seleccionan, y yo ingeniero forestal no tengo idea de ganar, entonces trataba de entender eso y le mandaba los videos a amigos, me decían, no te metáis ahí, te vaya a vender en un charchazo y no te vaya a poder recuperar nunca. Entonces, y en esas cosas encontré un artículo, mi papá me pasó un artículo del Revista del Domingo, me dijo, mira, tal vez te puede interesar. Y estaba Matías Undurraga hablando del reinal y ganadería regenerativa. Y ahí está su correo, su Instagram, le escribí, me contestó al tiro, grande Matías, y me dijo, no vengáis a verme si no hay hecho los cursos con la Isidora. Claro. Ya, pues, me metí a Efecto Maná, y 2 semanas de diferencia desde el día que me metí estaba el primer curso. Y que partí a Santiago, hice los cursos, y eso te estoy hablando noviembre. Abril del año siguiente estaba aplicando el manejo regenerativo, así cuando cambió la temporada, yo empecé con manejo regenerativo al tiro. Eso fue por ahí el año 2018, 2019, ya no me acuerdo muy bien. Y desde ese día nunca más se ¿Qué, aplicó agroquímico, nada aquí en el campo. qué es lo que empezaste a observar? ¿Qué es lo que te empezó a llamar la atención? A diferencia, porque ya conocías el sistema tradicional. Tú hoy día, ¿cierto? Puedes poner los dos sistemas y decir, Claro. wow, Sí, mira, los cambios son todos los años hay cosas nuevas. son graduales. Son graduales, consistentes Ujú. y son evidentes. O sea, la persona que no quiera ver los cambios es porque no está mirando, no quiere observar. ¿Ya? ¿A eso le has puesto número? ¿Le has puesto algún dato que te vaya Sí, hoy día, respaldando? este año, a partir del año pasado, empezamos a tener mediciones de, por ejemplo, de materia seca. Ya. Empezamos a hacer mediciones consistentes cada vez que pasaban los animales en materia seca, con mediciones en laboratorio, o sea, Ujú. laboratorio, microondas, ahí Sí, 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 haciéndolo sí, bien. sí, sí. Entonces, y tenemos resultados que nos volaron la cabeza. O sea, estamos produciendo 18 toneladas de materia seca al año. Ya. ¿Cachai? Y con praderas que se sostienen todo el año, con buen repunte, con tasas de crecimiento que son variables a lo largo del año, Ujú. pero que son sostenidas. Ya. Y, pero el cambio más importante que se empieza a notar es cómo la biodiversidad se empieza a aparecer de nuevo. Yo lo noté, por ejemplo, porque antes nosotros, o sea, todos los años yo traigo abejas al campo. Ujú. Tengo un amigo apicultor, trae sus abejas. A mí me encanta la apicultura, pero no quiero meterme de nuevo en las abejas, dedican mucho tiempo. Entonces mejor le digo a un amigo que traiga la suya y me deja miel. Y, y siempre se llevaban las abejas y las abejas desaparecían. No habían abejas en el campo, te estoy hablando, en todo el campo. Me encanta. O sea, las flores no tenían abejas. Entonces en invierno era triste salir y con los días de sol y no había abejas.
Y yo me acuerdo que como al segundo o tercer año empezaron a llegar abejas a la casa en invierno. Típicos días de sol, no sé, por el romero saca florcita o alguna plantita empieza a florecer en agosto Ujú. y empezaron a llegar las abejas. Y eso ya fue algo que me llamó mucho la atención. Ahora ya la cantidad de abejas que hay en invierno es normal, es lo que había Ujú, antes. claro. Entonces, eso es consistente, o sea, hay un cambio en la biodiversidad general. Otra cosa que se ve es la interacción del ecosistema nativo, por decirlo así, con el ganado. Empieza a haber una interacción de las aves, los tiuques, los charos, las bandurrias, los queltehue, se relacionan positivamente con el ganado vacuno. Entonces, tú empezás a ver que el ganado pasa y hay una nube de tiuques y traros que está persiguiendo el ganado Ujú. y después de 2 semanas están desparramándote las postas Sí, tal cual. y no necesitas pasar rastregoma. ¿Cachai? Ujú. Y después tú vas a ver, no sé, pues, en la noche y tenéis 5 zorros que están merodeando entre medio de las vacas y están pariendo y están comiendo los restos de placenta, están ahí. Entonces, hay un ecosistema que ahora está conviviendo con este ecosistema que son las vacas. Y eso es súper evidente. ¿Te fijas? Y bueno, y más allá de eso, después está todo el tema botánico, la cantidad de especies que empiezan a aparecer, pastos que no sé, pues que antes yo pensaba, puta, voy a traer alfalfa chilota, empezáis a cotizar la semilla, chuta, carísima. No, ¿cómo la voy a Y de repente apareció la alfalfa chilota de forma natural. O sea, y después de 5 años empezó a aparecer la alfalfa, ¿no? Y ahora todos los años hay más alfalfa chilota, el trébol blanco empezó a aparecer muy abundante en todas las praderas. El trébol rosado, lo mismo. El pastobillo, hay parte donde está, pero reventadísimo. Y así empiezan a aparecer especies que son mucho más palatables y que están mucho más presentes. Claro, igual esa biodiversidad también va produciendo otros beneficios, como es la resistencia, ¿cierto?, de las praderas a la sequía. Sí, Hay mejor filtración del sí. agua en tiempo de donde hay mucha agua. De hecho, una de las cosas que estaba leyendo hace poquito del tema meteorológico es que las precipitaciones cada vez van a ser más intensas. Mm, Pero al trabajar estos sistemas, ¿cierto?, el agua tiene una filtración sí, mucho más alta. sí, o sea, de hecho, nosotros teníamos zonas que son como ollas, donde venían estos aguaceros grandes y se forman lagunas. Ujú, Y por muchos años, en invierno, ahí se producía un banco de abarro, ujú. no crecía nada. Y todo eso desapareció. Ahora son pastizales, donde cuando vienen estos aguaceros tremendos, hay agua, pero en la tarde ya y todo infiltró. O sea, de hecho, para mí, el efecto de la infiltración del agua lluvia en las napas subterráneas, es tremendo. O sea, el efecto que tiene la ganadería regenerativa sobre la capacidad de infiltración del agua Totalmente de es acuerdo. tan importante que yo atribuyo todos los problemas que hay en la zona central, gran parte de los problemas que hay en la zona central de Chile, a una poca, una nula presencia Mm, de un sistema de infiltración de raíces. O correcto. sea, le han dado tan duro al suelo, Que no tiene, está muerto, pues está y inerte, todo pasa por encima. tal cual. Y recorre. De hecho, yo tengo, no sé, pues aquí tú vayas a recorrer el entorno y la percepción que tiene el agricultor en general, ya no estoy hablando de nada en particular, Sí, es a evacuar el agua sí, rápidamente. sí, sí, sí. O sea, no hay una percepción de que el agua es el bien más preciado del agricultor, Mm, entonces tenemos que retenerla. En cambio, yo veo lecherías que lo que hacen es generar como canales ujú, para sacar el agua rápidamente de la pradera, ¿cachai? Y sí, después en verano tienen estos aspersores regando la pradera. Entonces es contradictorio, mm, es totalmente, ridículo, ¿cachai? totalmente de acuerdo con esa Y, opinión. y a mí me pasa que yo tengo primavera y verano donde todo el entorno Si está seco. problema no es sacar el agua, sino que mejorar nuestro suelo y nuestras praderas para que Exacto, haya filtración. exacto, y que las plantas tengan raíces. Yo tengo calicatas, podemos verlo después, donde nosotros podemos medir el suelo con raíces de 1,80 m. 1,80 m, pastobillo, con una raíz que está a No, 1,80 m de impresionante. profundidad. Entonces va a buscar el agua, Sí, ¿cachai? sí. Perfectamente la va a buscar. Y eso a mí la otra vez
yo se lo comentaba a un agrónomo y me decía, no, pues el pastoyo no tiene esa raíz. ¿Cachai? No, no, pues. Claro, porque en el sistema Bajo el tradicional sistema tradicional. tienen que resetear la pradera cada 4 o 5 años y le meten todo tipo Claro, de es que máquinas. claro, lo que pasa es que el sistema está hecho para externalizar el sistema productivo, no para Claro, trabajar desde la planta propiamente tal y los beneficios que tiene el suelo. Todavía los agrónomos en general no unen ese tema del mm, suelo con la planta. Acá en sí. estos sistemas regenerativos eso sí se ve. Claro, Se ve estamos, esa interacción. por ejemplo, en todo lo que son inversiones públicas, Mm, o sea, o el foco que le pone el Estado para generar proyectos de inversión en el sector privado. Yo postulaba proyectos, ¿cachai? Las bases, si tú miras las bases, para resiliencia al cambio climático, la mayoría de las bases están en generar sistemas, por ejemplo, de riego eficiente. La palabra riego mm, y tecnificación del riego está súper presente sí, y el Estado está buscando eso. sí, ¿Cachai? Siendo que la tecnificación del riego ya está en el ADN de las plantas, así es, solo que perdimos, ¿cachai? Perdimos la noción de la capacidad que tienen las plantas a ser resilientes. así es. Y pasa por el manejo, ¿cachai? Yo lo veo en el verano. O sea, nosotros tomamos una decisión en un momento hace como 6 años de no cortar, no conservar forraje. Nunca más cortar pasto. Entonces, ese Es decir, es salto, decir, no hace forraje, no traslada para el invierno. no hacemos. Yo compro paja, Ok. ¿cachai? Entonces, ese salto fue, ahí me asusté. No, Ahí me asusté. ese riesgo es como tirarse Sí, yo me acuerdo que de en ese altura. tiempo estaba trabajando con Francisco Calavi y él me hizo esa propuesta. Y chuta, yo lo miré así y le dije, "Este weón, po, weón, ¿cómo no es?" Y te das cuenta, ahí me di cuenta de los patrones hereditarios, ¿cachai? Totalmente. Bueno, hay una pregunta que yo le hago, porque nosotros hacemos giras con productores de INDAP. De hecho, ahora en octubre vienen 6 giras. Y yo siempre parto la gira con una pregunta: ¿por qué hacemos lo que hacemos? Claro. Es decir, Y al tiro como cuestionando. cuestionando patrones, y por mi Muy, experiencia sí, propia, ¿cachai? totalmente. Entonces, ¿por Muy qué? válido. Y de ahí viene la pregunta: ¿por qué? ¿Quién es la persona más interesada en, en conservar forraje? ¿Cachai? ¿Quién es la persona más interesada? Yo le hago esa pregunta: ¿quién es la persona más interesada en conservar forraje? Entonces, no, el agricultor, pues, weón. Claro, lógico, Yo el creo que todos agricultor. se deben mirar así a ver quién es Claro, quién pues, todo sale. el agricultor, sí, el agricultor, sí, no, nosotros, porque queremos guardar el forraje para invierno. Entonces, mi visión es que la persona más interesada en que el agricultor conserve forraje es el productor de máquinas para producir forraje o para producir la conservación, el, el- el- el que vende las enfardadoras. Ese es el más interesado en que yo produzca forraje, porque él necesita venderme la máquina y a través de la venta de la máquina me vende la necesidad. Y yo veo que esa necesidad que tal vez no tenía, Ujú. ahora la tengo, ¿cachai? Ok. Entonces, en algún momento me vende la necesidad y yo la compro. Entonces, yo Y- tenía esa necesidad adquirida, yo nunca la cuestioné. ¿Por mm, qué necesito conservar forraje? Pero sí, con Francisco hicimos el cálculo, ¿cachai? ¿Cómo se llama? El cálculo forrajero. ujú, Digo, mira, si tu campo va a tener esta cantidad de materia seca viva en la pradera, mm, entonces, ¿por qué te asustas a querer cortarla, meterla en un galpón y después entregarla si ya está? mm, Puta, toda la lógica, ¿cachai? claro. Entonces, para mi seguridad en ese tiempo, yo igual compré la paja, ¿cachai? Y claro, es importante la paja, porque hace un complemento entre la materia verde y Echa la paja, la fibra es la fibra. importante. Y ese día, esa decisión, cuando la tomamos, el campo cambió de otra forma. Fue muy notorio. Ya. Entonces, en los veranos lo que nosotros teníamos era un movimiento de la manada sobre estas empastadas que tenían pastos de 1,50 m, Mm. preciosos, y queda todo pisoteado, todo a piso. Entonces ahí nosotros Inclusive generamos encañado todo igual. todo a piso. Claro. Y ahí se produce una cobertura del suelo que en verano es súper No, interesante. súper importante. Interesantísimo, porque después viene el verano seco, el sol, el viento, el puelche,
y te empieza a producir este secado sobre el pasto, y nosotros teníamos verde, Verde. verde, 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 todo el año, y nunca más tuvimos sequía. Nosotros llevamos, ¿cuántos? 6 años en que el campo está verde todo el año. No, en verano, cuando son esos días secos, verde, verde, verde. Ahora, hay un tema bien importante ahí que mencionas, ¿cierto? Que es cuando los pastos están encañados y se pastorean en forma intensiva, que, que la lignina, ¿cierto?, de la paja entra al suelo y ese es un carbono súper estable que, porque hay carbono y carbono, está el carbono activo, ¿cierto? Y está el carbono estable, pero el carbono estable son las huminas que tienen la función, ¿cierto?, de entregar el nutriente en forma mucho, cuando la planta está en estrés. Y eso solamente se produce cuando nosotros estamos entrando con praderas maduras. Claro. En otros manejos que se hacen en el mundo, lo que yo he podido ver, es por ejemplo que un 10% de la superficie siguen con rotación, pero el 10% lo dejan encañar Claro. para producir ese efecto, Para y generar ese ese efecto. 10% lo van moviendo Lo todos van los años. cambiando, sí. Claro. Sí, hay hartas formas de generar esa adaptación. Ahora, para mí el tema más importante, cuando tú generas estos rompimientos de creencia, cuando tú rompes estos patrones, recién ahí tú puedes empezar a hacerte preguntas nuevas. Mm. Y aparecen estas Como, respuestas que tú estás co- dando, como, ¿cachai? como a resetearse de nuevo, ¿no? Claro, Sí, porque, sí, tal cual. porque conversaciones como esta Mm, no existen si tú no renuncias a una forma de pensar. tal cual. Y eso es súper revolucionario desde un punto de vista agropecuario, porque la persona más terca que hay para hacerlo cambiar de opinión es un complicado. agricultor, ¿cachai? Es lo más difícil. ¿Y por qué? Y yo lo entiendo eso. Yo soy súper empático con los agricultores porque es un tremendo riesgo, Sí. ¿cachai? El riesgo que corre un agricultor. El agricultor tiene en su campo, tiene su casa, tiene su trabajo, tiene su proyecto de vida, Sí, vive. tiene todo. Claro. Entonces, cuando tú le dices, deja de hacer todo eso y hazlo de otra forma, Es que es radical el es cambio. radical y pones en riesgo. Él piensa que va a poner en riesgo su estilo de vida, Sí. ¿cachai? Siendo que lo que está haciendo al no Es- cambiar es el- es es justamente eso. Está todos los días en más riesgo, porque si es que hay un negocio que es estrecho y es apretado, es el campo. Sí, ¿cachai? totalmente. Sumamente estrecho y apretado. Y volvemos a lo que hablábamos delante, que la culpa siempre es del otro, ¿cachai? Siempre la culpa está fuera, o sea, no hay una responsabilidad de asumir chuta, esta cagada Sí, es mía, ¿cachai? Yo la voy a cambiar. sí, esos paradigmas que dices tú son súper importantes en la ganadería regenerativa, de enfrentarlos, Mm, ¿cierto? Como desafíos y también aprender de eso, porque también uno el sistema te va enseñando, es un tema de observación. ¿A ti te ha claro, pasado similar? claro, mira, de hecho, si yo quisiera replicar lo que yo hago acá y tomarlo y copiarlo para hacerlo, no sé, pues en Temuco, Ujú, la zona no sirve. mm, No, mm. no, no, es un sistema que en principios tú lo puedes mover a cualquier parte del mundo. Sí, Pero en el método ya específico, como yo lo hago acá, no, no es no es, copiable. no es copiable, Sí, porque lo tal que cual. nosotros hacemos está adaptado a la forma Abajo, del campo, claro. no sé, pues a los callejones, a los A tu cercos, pradera, a tu suelo, a tu pilometría, a la exacto, temperatura, muchos factores. muchos factores. Mm. Pero en síntesis, los principios elementales que maneja, que mueven a la ganadería regenerativa, son universales, o sea, Sí, se pueden aplicar totalmente, en cualquier parte. ¿Cachai? totalmente. Y desde el punto de vista del suelo, ¿estás midiendo algo? ¿Has visto que el suelo se descompactó, se descomprimió? ¿Qué, Mira, qué, qué, qué- qué la- qué has podido observar? Mira, a nivel de suelo, lo que hemos podido observar es lo mismo el ecosistema. Hay un ecosistema mucho más diverso. O sea, la cantidad de lombrices que hay, después podemos hacer un hoyo ahí. Yo estuve aquí mismo, revisando, porque empiezan a aparecer las galerías de los bichitos. Y dije, ¿qué bichito es este? Y empiezo a hacer hoyo. Y puta, la cantidad de lombrices que hay abajo es tremenda. Pero mediciones químicas no me interesa, la Ya, verdad. Como que no tengo un interés de querer meterme químicamente al suelo porque no estoy buscando nada. La evidencia para mí está arriba. ya. Ahora, lo que sí hemos hecho es medir la compactación en distintos horizontes y hay compactación aún y no es menor. Ya. Y es por usos históricos, el pie de arado y otras cuestiones más.
No Y es, eso sí lo no es- queremos no es manejar. no es fácil tampoco, muchas veces cuando tú tomas un dato, ese dato tiene una historia, Claro, ¿ya? Y claro. generalmente nosotros no relacionamos ese dato a la historia. Y debería hacerse para entender Sí, ese principio que te dices tú. Es decir, tengo sectores con pie de arado, pero este campo hace años atrás se aró mm, no sé cuántas veces para claro. grano o para pastada. No, Entonces, de un año para otro o de un par de años no vamos a solucionar un problema que ha no. estado... No, de hecho hicimos un subsolador de un aguilón de una sola pata Ujú. para hacer pruebas específicas en ciertas partes. Y claro, genera una descompactación. Los ensayos los hicimos este invierno. Ya. Entonces estamos esperando esta primavera para ver el resultado, pero yo creo que sí, o sea, eso, Ah, eso sí es eso ha ayudado. eso sí va a ayudar, claro. Ya. Ahora, eso sería bueno hacerlo, yo creo que en la mitad del campo, porque las mediciones demuestran de que hay praderas que tienen mucho más compactación y eso se evidencia en la botánica que tiene encima. O sea, Ok. es una botánica distinta, tal vez es un poco más lenta para responder al crecimiento en primavera y en invierno tiene mucho menos proporcionalidad de crecimiento con las praderas que están, pucha, 50, 100, 150 metros de distancia. Entonces, claramente el uso histórico que tuvo esa pradera fue mucho más maltratada, por decirlo así, y eso no se ha reparado. Perfecto. Entonces, eso sí, mecánicamente yo creo que hay manejos que yo sí estaría dispuesto a hacer. Ahora tienen un costo y hoy día no están dentro de las prioridades Claro. por un tema de costo, Ujú. pero sí están dentro de las prioridades de hacerse en el momento que se pueda tener el recurso para hacerlo. Claro. Oye, Andrés, ¿qué producción hoy día estás de producción de carne tienes por hectárea hoy día? Nosotros tenemos hoy día la cantidad de kilos por hectárea de carne producida, no me la sé, te la puedo pasar más tarde, pero estamos con 300, 300 vacas en Ujú. parto. Ya. 200, hoy día estamos con cerca de 260 terneros nacidos. Vamos a entrar el próximo año con 350 vacas a invierno, entre 350 y 330 ese es el número, Ya. y una reposición el próximo año de 120. La idea es que nosotros lleguemos a tener en los próximos 4 años 450 vientres Ya. preñados Ok. entrando invierno y una reposición que no supere las 60, 80 terneras. Ternera. Ya. O sea, nosotros hacemos inseminación a tiempo fijo y, ¿cómo se llama? La idea es que siempre tengamos porcentajes de preñez elevados, 90, 92, 94%, para poder tener un descarte que no esté dado por el porcentaje de preñez, Ya. sino por la selección que nosotros queramos hacer sobre los vientres que estamos eligiendo. ¿Qué razas tienes hoy día? Tenemos una mezcla en las madres de Angus con Fleckby. Ya. Un tiempo tuvimos que queríamos agrandar el ternero, Ujú. pero hoy día estamos volviendo para atrás con Angus puro y queremos achicar el tamaño de la vaca. Queremos tener una vaca de no más de 500 kilos, 480 kilos ojalá. Ya. Y sí estamos teniendo destetes de 300 kilos Ya. en macho. Ok. Bonitos machos. Entonces la idea es no perder esos kilos al destete y aumentar el número de vientres con vacas más pequeñas. Oye, Andrés, dentro del, bueno, tú eres ingeniero forestal y siempre te ha gustado el tema de los bosques nativos y la conservación. ¿Cómo este ecosistema hoy día lo ves? ¿Lo ves que se está reparando, se está evolucionando? Sí, ¿Cómo se le podría llamar a eso? o sea, está, Porque hay una interacción directa entre sí, los bosques y las praderas y los animales, o sea, hay un, y que finalmente radica en lo que tú comenzaste conversando, el tema de claro, tu hija, por ejemplo. claro que sí, o sea, hay una, a ver, digámoslo de otra forma, yo creo que lo que está pasando ahora es lo natural. O Ok. sea, hay interacción natural entre un ecosistema que es de pradera y de bosque. Ya. Porque esa conexión tiende a perderse cuando tú estás en guerra con el ecosistema. Eso es una de las cosas más importantes que yo vi en esta transición, es que todo el mundo de la Revolución Verde, todo lo que nació con la Revolución Verde fue en el fondo entrar en guerra con la producción de alimentos. Y es tan contradictorio porque, mira, pensando ahora que justo estamos en época de elecciones, y uno de los temas más importantes que siempre sale a colación en política es la salud, Ujú.
¿Cuál es el tema de la lista de espera? Y puchas, todos los políticos dando soluciones de cómo se solucionan las listas de espera, pero nadie atiende el problema de raíz. ¿Cuál es el problema de raíz? ¿Por qué tenemos tanta gente enferma? ¿Sí? ¿Cuál es el problema que aqueja a todos nosotros, que tenemos tanta gente buscando una solución? Entonces el ministerio no se llama Ministerio de Salud, se llama el Ministerio de la Enfermedad, porque está solucionando problemas que están dados por enfermedades que prácticamente ya son congénitas, o sea, están enfermedades transversales que todos tenemos, problemas de presión, la cantidad de personas con diabetes en distintos grados es brutal. El cáncer, o sea, el cáncer está hoy día en las conversaciones de cualquier familia. Pero ¿quién atiende la raíz de ese problema? Y nadie pone en duda ni cuestiona que los alimentos vengan con el problema. ¿Sí? Y esa es una de las primeras cosas que yo empecé a mirar cuando empecé a hacer esta transición. La batalla que existe para producir alimentos, el agricultor, la guerra que tiene con su ecosistema es tremendo. O sea, el agricultor se levanta en la mañana, se pone una chaqueta de combate y sale a matar, literalmente. O sea, imagínate, para producir un alimento lo hacen tan tóxico, cosa que todos los que se quieren comer ese alimento se van a morir. O sea, cuando produces trigo, por ejemplo, todos los competidores del humano para comerse el trigo los matan. Sí. Desde los hongos, todo tiene que morir. Sí. Entonces, ¿cómo no va a venir ese alimento cargado con veneno a nuestro plato? ¿Cómo no van a haber residuos de ese veneno que llegan a nuestra comida? Entonces, ese combate, esa batalla que existe para producir alimentos y que nadie cuestiona, es lo que nos tiene enfermos hoy día. Totalmente de acuerdo. Entonces, volviendo atrás, nosotros volvimos a una interacción natural con el ecosistema. Yo no estoy en batalla. Yo veo, por ejemplo, este año hubo una interacción de la cuncunilla con nuestras empastadas que fue distinta a otros años. Hay más daño. Hay lugares puntuales donde hay un daño más evidente por presencia de cuncunilla, pero son puntuales. O sea, yo te puedo mostrar y te puedo decir, mira, en estos 5 metros cuadrados estuvo la cuncunilla, pero 10 metros más allá la pradera está espectacular. Entonces son zonas focalizadas. Y a mí eso no me importa, no me preocupa, porque no es competencia. Has aprendido a vivir con ella. Exacto. Y también trae beneficios. Si la cuncunilla trae beneficios porque genera galerías, recorre, se mete para abajo. Volvemos con la filtración, los ciclos del agua vuelven. Interactúa, es un ecosistema súper completo. Y la cuncunilla me va a traer al tiuque, me va a traer al peuco, me va a traer a la bandurria. Y lo otro que ahí también, y te lo vi en un video que subiste hace poco, el tema de los antiparasitarios para animales. Absolutamente. Prácticamente no usas porque... Nosotros, todos los manejos que hacemos sobre el ganado, los hacemos dependiendo de las necesidades que tenga el individuo, la vaca en particular. Hacemos análisis de parasitológicos para ver si es que hay una presencia importante en el ganado, pero casi siempre están bien. En la recría hacemos ciertos manejos tal vez a rebaño, porque sí queremos tener un resultado tal vez para encaste que sea más interesante, pero siempre con antiparasitarios que son mucho más, no son residuales sobre el animal. No tienen un efecto prolongado, de que en 3 días ya dejó de tener efecto. En cambio, todos los antiparasitarios que están recomendados para el agricultor... Y que aplican al barrer como si fuera... Claro, agua. ¿no? Y vienen los profesionales y te los pasan dentro del calendario. O sea, entra invierno, salí invierno, cual. Tiene que aplicar al barrer ivermectina y tal. Entonces todo eso te produce bostas que están estériles, que es cuando el animal, imagínate, si está matando los insectos que están dentro, ¿cómo no va a matar los insectos que están fuera? ¿Cachai? Entonces se mueren todos los bichos. No, es un círculo súper vicioso, está súper mal concebido eso, y vuelta para atrás. O sea, estamos queriendo producir nuestro alimento matando toda la competencia que quiere comerse el alimento. O sea, que se quiere comer a la vaca en el fondo. La vaca tiene que estar gordita, bonita, entonces todo lo que afecte o todo lo que quiera matar a mi vaca, yo lo voy a matar primero. Entonces perdemos la lógica de que el ecosistema, si es que está en equilibrio, la vaca tiene capacidad de defenderse.
¿cachai? Y de repente habrá una vaca que se te va a morir. Bueno, no tenía la capacidad, ¿cachai? Bueno, es el gran dilema hoy día del ser humano. Es decir, y lo estamos viendo todos los días. Sí. Pero también hay productores que vienen hace muchos años enseñándonos este camino. Mm. Y creo que han sido personas muy importantes en Chile, sobre todo, los que más conozco. Y bueno, y a ti, pues, Andrés, yo creo que es importante que nos cuente tu visión, además siendo profesional prácticamente del área silvagropecuaria y tu camino que has recorrido. La verdad que un camino se nota tu pasión, se nota que estás contento y que has podido solucionar un problema que afectó a tu familia. Hoy día Mm. lo puedes ir solucionando gracias a entender cómo funciona la naturaleza, cómo se producen alimentos sanos y obviamente nosotros vamos a estar sanos. Qué Sí, mejor ejemplo, ¿no? sí, no, súper bueno. Bueno, y en todo este camino, eh, lo que nosotros, bueno, a ver, ¿cuál fue como para contarte un poco también qué pasó con las gallinas? Porque una de las cosas que a mí más me llama la atención es que cuando tú vas a comprar un alimento, ver el origen, llegar a la La fuente, trazabilidad. la trazabilidad Mm. hasta la fuente es muy complicada. O sea, tú compras carne en la carnicería y no sabes qué raza, qué Es, matadero, es el un tema que origen. viene fuerte, por lo menos Sí, lo que yo he podido investigar. En Europa, Estados Unidos, hay ya trazabilidad de alimentos. claro. Y lo que viene fuerte también, y creo que ahí apunta lo que tú mencionabas recién, haber residuos en alimentos. Mm, ¿Ya? Son dos temas que prontamente van a estar en la palestra de la alimentación, porque yo creo que hemos empezado a tomar conciencia de que el problema está cómo nos estamos alimentando. mm, absolutamente. Y eso para mí por lo menos es clave que eso empiece a transparentarse, Sí. ¿cierto? Sí, pues, y en ese mismo cuestionamiento que nosotros estábamos haciendo, chuta, ¿de dónde vienen los huevos? Pues, nosotros teníamos un gallinero acá, chiquitito, y en invierno no habían huevos. Entonces yo iba a comprar huevos al supermercado y me acuerdo de haber visto la caja, llamado por teléfono al productor Ya. y no, que hay que hablar con el veterinario. No, Sí. es que quiero ir a ver, pues, quiero ver cómo están las gallinas. Oye, la cantidad de trabas que habían para poder tener una respuesta. Mándame fotos de las gallinas por último, ¿cómo están? Y, es que, pucha, no, yo no puedo hacer eso, yo soy la secretaria. Entonces, en ese momento yo me di cuenta que había una tremenda oportunidad, hay un nicho de mercado que nadie estaba atendiendo, que es, Sí, oye, totalmente. transparencia, ¿cachai? Transparencia absoluta, absoluta. Entonces, cuando nosotros nos planteamos, o cuando yo me tomé la decisión de, chucha, yo quiero vender huevos y quiero vender huevos todo el año, dije, yo voy a hacer lo más transparente posible, porque yo quiero que todo lo que los obstáculos que yo tuve como productor, no los tenga mi consumidor. Correcto. ¿Cachai? Y en ese proceso nosotros Transparentar toda la todo, cadena. todo, todo, todo. Bien, ¿eh? Entonces la gente viene acá a ver el campo y yo les digo, oye, aquí ustedes pueden recorrer lo que quieran, vengan cuando quieran y no me van a pillar tirando químicos o Bueno, se vaya. fertilizando. Claro, po. No, si aquí somos iguales todos los días. Entonces, en ese camino empezamos con esta cosa de la avicultura regenerativa, que en otros países está Sí, súper presente. totalmente. Sí, sí. Y yo me acuerdo que en ese tiempo, las mismas leceras de Instagram, yo estaba con la idea ahí súper metida. ¿Y cómo lo hago? Porque en Estados Unidos no puedo ir a ver el modelo de negocio de Estados Unidos. En Europa también lo tienen, en Australia. Y de repente me apareció un video de Antonio Kusanovich, grande Nuestro amigo Antonio. Antonio. Y claro, pues yo estaba en Frutillar y dije, pucha, a él yo puedo conocerlo, pues vamos a verlo. Así que partimos a ver ahí al Antonio con su señora y tenían estos gallineros móviles No, y dije, espectacular. ya listo, vi la infraestructura y dije, no, esto Esto. lo puedo Hoy hacer. día, ¿cuántas gallinas tienen? Ya estamos con 1500 gallinas en postura, son 4 carros, tenemos uno que está en reacondicionamiento. Ya. En octubre sale un carro, vamos a vender 400 gallinas y en diciembre vuelve a entrar ese carro en funcionamiento. Ya. Entonces ahora estamos haciendo rotaciones Ok. y estamos produciendo más o menos hoy día 1000 huevos diarios, más o menos 1500, 1200 huevos diarios y vendemos en el Jumbo. Perfecto. El Jumbo es nuestro principal socio.
socio bueno. comercial, porque no es nuestro nuestros clientes son los consumidores, Claro. y el jumbo en el fondo es la vitrina que nosotros tenemos para poner nuestros huevos. El jumbo no nos garantiza venta, el Ujú. jumbo nos garantiza Un lugar para repisas, vender, claro. claro. Sí, 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 entiendo. Entonces ha sido un socio espectacular, Así la lo, verdad es así lo que quieren hacer con la carne igual. sí. No, el Jumbo tiene un trato muy respetuoso hacia la MIPYME. Yo no quiero Mm. hacer publicidad aquí al Jumbo, pero realmente es muy bueno el trato que hemos tenido, súper correcto. Tiene un sistema automático de pago, entonces llega la fecha y le cae la Está plata. Entonces, tranquilito. fantástico. No hay Es- que llamar a nadie para cobrar. Esa es una forma buena de trabajar. Muy buena, sí. Qué bueno. Y estamos con harto entusiasmo en esta etapa porque hoy día estamos con miras a que el próximo año queremos crecer todavía en la Así. producción de huevos. Las praderas donde están pasando las Me gallinas imagino. son Me espectaculares. Vamos a ir a ver después. Es- Espectaculares. Es que la caca Sí. de la gallina es espectacular para el suelo. Y además que controla, pues Sí, controla totalmente. en esta fecha, Larvas y cuando aparece la pajaritos. polilla La polilla. de la cuncunilla, Sí, se las totalmente. persiguen, los Sí. pololos verdes se los comen como pucha, fascinados. Entonces, no ha sido un camino fácil, ¿cachai? El tema de las gallinas no ha sido sencillo tampoco, hemos tenido dificultades, hemos tenido desafíos no menores, pero la motivación por hacerlo ha sido tan grande que en ningún momento yo por lo menos he pensado en desistir. Ok. O sea, no tengo ese ímpetu de decir, no, no. No. Aparte que ya estoy metido dentro del Sí, negocio. además. No. ¿Y cómo proyectas? ¿Cuáles son los desafíos que vienen para la producción, para la crianza, por ejemplo? En crianza de vacuno. Sí. La crianza y el desafío hoy día es... Bueno, por una parte la raza me decías que Sí. vuelves al Angus. Vamos a sostener el Angus, Mm. vamos a mejorar, o sea, a achicar el tamaño de la vaca, pero el desafío más importante que nosotros tenemos es poder sostener una carga animal que nos permita aumentar la carga sin bajar la condición corporal del animal. Perfecto. O sea, tenemos que ir subiendo una carga, llegar a 400 vacas en 2 años más, Pero con una carga liviana que una te carga permita- liviana, y después llegar a 450, ver cómo se comporta el campo, y de ahí llegar a, no sé, 480. Yo creo que el techo van a ser entre 450 y 500 vacas, que nos va a dar una carga cerca a 2 unidades animal por hectárea más o menos, un poquito menos, Perfecto. 1.8. Y sin, como que controlando la ambición también, porque Totalmente. igual la ambición es Es decir, cuando tienes pasto querés meterle el doble de animales al tiro. claro, Está ahí el bicho. es bonito. Y hoy día lo bueno es que tenemos la comida y no tenemos las bocas. Claro, Entonces tenemos la tranquilidad de que podemos crecer. correcto. ¿Sí? Entonces eso por un lado nos tiene tranquilos. Y bueno, el desafío a futuro, nosotros nos ganamos un Corfo Innova el año pasado, y dentro de ese proyecto nosotros tenemos generar un proyecto para ir desde la crianza de las aves, desde las Ujú. aves chiquititas de un día hasta ponemos- el producto faenado. Ok. Entonces lo que nosotros queremos ahora, vamos a construir dentro de los próximos 6 meses, es una planta faenadora pequeña, Ya. de autoconsumo se llama, y que nosotros podamos faenar gallinas, pollo, y poder vender la carne con resolución sanitaria. Eso lo vi en México. Sí, Una chica que también es una persona que está en las redes sociales y justamente tiene ese modelo. Sí. Está le va muy bien. claro, la idea es que, y la idea para nosotros es ser un modelo replicable, porque Sí, totalmente. que nosotros hagamos esto y decir, pucha, oye, nosotros no vamos a compartir esto, somos un nicho súper, esta fórmula secreta que nosotros Sí. tenemos, no la vamos a compartir. No, pues si a nosotros nos importa y nos interesa de que más personas hagan lo que nosotros hacemos, porque la competencia genera cosas importantes, ¿cachai? Es un círculo virtuoso. Absolutamente. O sea, Totalmente. cuando aparece competencia en el mercado, lo primero que se te produce en la mente Sí, sí. es tengo que hacerlo mejor, Sí. ¿cachai? Tengo que mejorar, cómo soy más eficiente. Pero cuando no hay competencia, como que uno se relaja, como que deje, no. Sí. La competencia es súper necesaria. Y sana, si Y la, muy sabes, sana, sí. si la sabes llevar. Sí, sí. Bueno, Andrés, yo te quiero agradecer nuevamente tu tiempo y de permitirme de estar aquí con el equipo en tu campo. Bueno, ahora vamos a salir a recorrerlo Sí, para pues, ver vamos a recorrer. cómo van las cosas. No, gracias Muchas a ti, gracias. Hardy, por el espacio.
Yo he escuchado varios de tus podcasts, son muy interesantes y un muy lindo trabajo que estás haciendo de ser un comunicador de un tema que yo creo que los agricultores deberían ponerle mucho más oído, porque hoy día el consumidor le está poniendo oídos a los temas que tú estás hablando, y deberían ser los agricultores, los ganaderos que deberían estar poniéndole atención a todas estas conversaciones, Sí, porque totalmente. ellos son los que tienen que empezar a ser los innovadores en esto. Exacto. Ellos tienen la responsabilidad de Mm. hacer el cambio. Absolutamente. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias a todos por este espacio y por estarnos escuchando. Ojalá puedan compartir más estos espacios para que la gente, los agricultores, vayan conociendo estas personas que son los pioneros hoy día, que están movilizados o están accionando hacia una agricultura regenerativa y ambientalmente correcta. Muchas gracias y nos veremos hasta un próximo capítulo. Agro Regenera, Hardy Cárdenas. En este espacio, la tradición se une a la innovación para impulsar el desarrollo sostenible. Cada episodio reúne historias inspiradoras de productores, expertos, comunidades y organizaciones comprometidas con la tierra. Acompáñenos en el camino hacia un mañana sustentable en Agro Regenera, Hardy Cárdenas.